¿Alguna vez te has detenido a pensar en la verdad oculta detrás de la fe? ¿Es posible que toda nuestra vida y creencias sean solo una construcción social? La existencia de Dios es un dilema que ha dividido a la humanidad durante milenios. Pero, ¿qué pasa con aquellos que se atreven a dar un paso al frente y decir, no creo? Hoy nos adentramos en el apasionante y, a menudo, controvertido mundo del ateísmo, donde las preguntas profundas chocan con los dogmas ancestrales. La Biblia, ese antiguo libro que ha guiado a millones, no tiene reparos en despreciar a los incrédulos. En el Salmo 14:1 se nos dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Pero de verdad se trata de una necedad? ¿O tal vez es un desplante de valentía? La incredulidad, lejos de ser un simple rechazo, es un grito de desafío a una sociedad que a menudo silencia a quienes se atreven a cuestionar. Imagina la tremenda presión social que enfrentan aquellos que no creen. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿qué hay de aquellas mentes inquisitivas que deciden desatarse de las cadenas de la creencia? ¿Son acaso moralmente inferiores? ¿Tienen derecho a encontrar significado en un mundo sin deidades? La respuesta es un rotundo sí. Hoy, desenmascararemos a figuras históricas que han sido tildadas de necias o rebeldes. Las historias de individuos como Bertrand Russell nos desafían a repensar nuestras nociones sobre la religión. Russell, un gigante del pensamiento moderno, afirmaba que la religión puede ser un obstáculo para el progreso. ¡Qué declaración tan explosiva! Pero, ¿acaso no hay un eco de verdad en su afirmación cuando miramos hacia el avance de la ciencia y el conocimiento? El ateísmo no es una ideología monolítica, es un movimiento vibrante y diverso. Hay quienes se sumergen en el humanismo, buscando un sentido a través del conocimiento y la racionalidad, mientras que otros optan por el escepticismo absoluto, desmantelando cada creencia como un castillo de naipes. ¿Quiénes son estos valientes que desafían el status quo? ¿Son héroes de la razón o villanos del pensamiento tradicional? En este video, exploraremos la vida de aquellos que abrazan el ateísmo, enfrentando el desprecio y la incomprensión en el camino. Cada historia es un testimonio de lucha, donde la búsqueda de la verdad personal choca con las expectativas de una sociedad que, a menudo, no acepta la disidencia. Esto se pone aún más interesante cuando consideramos el feroz debate sobre la moralidad sin Dios. ¿Puede alguien ser verdaderamente bueno sin un marco religioso? Desentrañaremos este mito y podrás sorprenderte con las conclusiones. A lo largo de este viaje, también miraremos la batalla entre la ciencia y la fe. La evolución, la cosmología y el descubrimiento del ADN han desafiado las narrativas religiosas tradicionales y, sin embargo, las voces críticas aún resuenan. Las preguntas son inquietantes y urgentes. ¿El ateísmo es simplemente un nihilismo desesperado, o es la nueva espiritualidad que nos conectará con lo humano y lo universal de una manera que nunca antes imaginamos? A lo largo de la historia, muchos han intentado desafiar y, en ocasiones, burlarse de lo que consideran ilusiones religiosas. Proverbios 1:7 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo se ha utilizado a lo largo de los siglos para demostrar que la sabiduría comienza con una reverencia a lo divino. Sin embargo, los ateos a menudo argumentan que la verdadera sabiduría se encuentra en la razón, la ciencia y las evidencias empíricas. Tomemos como ejemplo la famosa frase de Karl Marx: la religión es el opio del pueblo. Con esta declaración, Marx desafiaba la autoridad de la religión, sugiriendo que era un escape de la realidad y una forma de opresión. Pero, a pesar de su desafío ardiente, muchos han apuntado a que la historia del comunismo ha traído consigo sus propios horrores y sufrimientos, dejando a muchos cuestionando si este opio no era, de hecho, una búsqueda de significado más profunda que simplemente una ilusión. Un episodio notable se encuentra en la historia de Friedrich Nietzsche, quien proclamó que Dios ha muerto. Sin embargo, ¿qué ocurrió tras esta atrevida proclamación? En Así habló Zaratustra, Nietzsche presentó al superhombre como la evolución del ser humano más allá del concepto de Dios. Paradójicamente, su vida estuvo llena de sufrimientos mentales y enfermedades,
lo que ha llevado a algunos a interpretar su propia existencia como un de lo que significa vivir sin un sentido trascendente. ¿Acaso su desafío a la divinidad no lo llevó a una espiral de desesperanza? En el ámbito contemporáneo, tenemos a figuras como Christopher Hitchens, quien en su libro Dios no es bueno no solo desobedece, sino que lanza un salvaje ataque a la religión. Hitchens, conocido por su aguda crítica a las creencias religiosas, a menudo se burlaba de la fe en las presentaciones públicas. Sin embargo, a pesar de su elocuencia y carisma, la muerte le llegó, y su lucha contra el cáncer fue un recordatorio sombrío de que, al final, todos enfrentamos la misma realidad, la mortalidad. Eclesiastés 3:20 nos recuerda, todos van a un lugar, todos son de polvo, y todos volverán al mismo polvo. Esta verdad cruda y universal debería hacernos reflexionar sobre la vanidad y la lucha interminable por desacreditar lo que muchos consideran el sentido de la vida. Incluso los que desafiaron abiertamente la existencia de un ser supremo a menudo terminaron lidiando con cuestiones de existencia que la religión aborda. La lucha de Richard Dawkins al tratar de ofrecer una moralidad secular ha llevado a interrogantes serios. ¿Qué hace que una acción sea moralmente correcta sin un marco divino? Romanos 14:12 nos dice, así que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿No es este un desafío que incluso los más fervientes ateos deben enfrentar en la búsqueda de significado y ética sin la influencia de lo sagrado? Incluso aquellos que se mantienen firmes en su incredulidad deben lidiar con la realidad de una vida sin la promesa de algo más allá. En un mundo donde muchos ponen su fe en la lógica y la ciencia, aún enfrentan el mismo dilema existencial que aquellos que creen, el deseo de trascender, de encontrar propósito y conexión. Y cuando se rasguña la superficie, la burla a la fe a menudo se convierte en una búsqueda por respuestas que escapan al entendimiento puramente humano. Así que, al mirar todo esto, te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a explorar el complejo y a menudo contradictorio paisaje del escepticismo y la espiritualidad? Quizás, al desafiar las nociones preestablecidas, también podamos encontrar un espacio donde la fe y la razón puedan coexistir, o al menos entender mejor las preguntas que nos hacen humanos. En este camino de exploración, cada voz cuenta, y cada claridad, por incómoda que sea, nos acerca a la verdad, ya sea que provenga de la ciencia o de la fe. Ha avanzado en su comprensión del universo, muchos científicos e intelectuales han desafiado la noción de lo divino. A menudo, las ideas atrevidas que intentan desmantelar creencias arraigadas han llevado a aquellos que las promulgan a lidiar con consecuencias inesperadas. Un ejemplo claro es el famoso astrónomo y matemático Giordano Bruno, quien, en el siglo XVI, propuso un universo infinito con sistemas solares similares al nuestro. Su rechazo a las limitaciones religiosas de su época le costó la vida, siendo quemado en la hoguera por sus atrevidas afirmaciones. Con su trágica historia, podemos recordar lo que dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Bruno fue un valiente que, quizás sin saberlo, se encontró con el precio de desafiar su entorno espiritual. Asimismo, el físico Albert Einstein, aunque no se consideraba ateo, se mostró profundamente escéptico respecto a un Dios personal que interfiere en las operaciones del universo. Su famosa afirmación de que Dios no juega a los dados con el universo revela su creencia en un orden subyacente, pero lejos de ser ignorante o arrogante, su vida estuvo marcada por la búsqueda constante de verdades más allá de la mecánica clásica. Sin embargo, a pesar de sus grandes contribuciones a la ciencia, nunca se libró del cuestionamiento sobre la religión, como ocurre en el versículo de Romanos 1:20, que habla sobre cómo las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La tensión entre su extraordinario intelecto y la tradición espiritual perdura. Pasando al siglo XX, tenemos a Stephen Hawking, quien también se hizo muy vocal en su escepticismo hacia la idea de un creador. En sus obras, especialmente en Una breve historia del tiempo, argumentó que el universo podría explicarse a través de leyes científicas sin necesidad de un Dios personal. Sin embargo, su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica y su eventual fallecimiento representa una de las ironías de la vida. Hawking, el hombre que intentó explicar el cosmos sin apelar a lo divino, confrontó su fragilidad y humanidad de una manera que muchos otros en su posición no pueden comprender. Esta dualidad, el genio inmenso enfrentando limitaciones humanas,
resuena fuertemente con Job 38, 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Esto sugiere que, a pesar de nuestras respuestas científicas, siempre hay algo más grande que no podemos domar con facilidad. El caso de Thomas Edison también es revelador. Este icónico inventor, aunque no era ateo en el sentido estricto, solía desdenar hacia la religión organizada. En su búsqueda incesante por la innovación y el conocimiento, desestimó muchas de las enseñanzas religiosas, con un enfoque casi fanático en la ciencia. La ironía es que, a pesar de todos sus logros, su inevitable mortalidad lo llevó a enfrentar preguntas que no podía resolver con su ingenio. Este dilema recuerda lo que se dice en Salmo 146, 3, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. La sabiduría humana, por más brillante que sea, siempre tiene sus límites. La figura del filósofo y científico Etienne de la Boétie también resalta. Aunque sus ideas estaban más centradas en la crítica a la autoridad y el poder, su vida y muerte nos muestran cómo aquellos que se enfrentan a lo convencional a menudo enfrentan un alto costo personal. La Boétie argumentó en su obra Discurso de la servidumbre voluntaria que los seres humanos eligen aceptar la autoridad en lugar de cuestionarla, incluso cuando esa autoridad tiene raíces religiosas. Su invitación a la rebelión intelectual fue revolucionaria, pero irónicamente lo coloca dentro de una tradición de martirio intelectual que pocos pueden soportar. Estos ejemplos resaltan que el desafío a lo divino, a menudo aclamado como sinónimo de avance y liberación, es un camino peligroso e incierto. Las historias de aquellos que dieron la espalda a lo sagrado o lo cuestionaron abiertamente pueden verse como inspiradoras, pero siempre hay una sombra marcando el paso, recordándonos que el costo de la verdad puede ser elevado. En última instancia, cada individuo, ya sea creyente o escéptico, debe enfrentarse a su propia mortalidad y sus propias preguntas fundamentales sobre la vida y el universo. Al observar estos relatos, te invito a reflexionar. ¿Es la búsqueda del conocimiento un acto de rebelión o una forma de encontrar la verdad de forma auténtica? La historia está llena de dimensiones complejas en este debate. Atrévete a cuestionar. ¿Podríamos encontrarnos en un viaje donde la fe y la razón no sean adversarias, sino compañeras en nuestra búsqueda de significado?